Yo la verdad, la mejor época de mi vida que recuerdo. Yo me casé haciendo del colegio una fiesta colegial. La experiencia de haber estado en el colegio, vamos, no se puede comparar con ninguna otra cosa. Fueron unos años realmente inolvidables. Y de hecho cada vez que vengo pues tienes la sensación todavía de entrar en tu casa. El Zerbuna, realmente los zerbunos somos una familia. Bueno, creo que se ha convertido en una extensión de mi casa muchas veces. No puede seguir así, tenemos que sentar la cabeza. I'm gonna laugh instead of cry. Me tomé 2 cubatas y claro, si le llego a decir al muchacho cuál es mi récord, They're gonna say what a guy. sería tremendo, ¿no es? I'm gonna play for the sky. El tanqueray es importante. I'm gonna have my fling. I'm gonna live until I die. Javier, nos íbamos por ahí de juerga. Javier se iba de juerga con ellos. I'll be a devil till I'm an angel. Todos sabemos que aquí la gente se But da mucha until voz. then, hallelujah, gonna dance. Algunos más, otros menos. I'm gonna live until I Tampoco es que estudiásemos a lo loco, ¿eh? A 10 años de faltar en Zaragoza y no teniendo yo más recuerdo que el del Zerbuna, pues claro, aquí me puse en contacto, me fui poniendo en contacto con antiguos alumnos del Zerbunos, que estaban, unos eran ya médicos, otros eran abogados, otros lo que sea, ingenieros, etcétera. Y, hombre, pues llamábamos a uno, llamábamos a otros y empezamos las reuniones. Y llegó un momento, en aquellas tertulias que teníamos de ex-Zerbunos, decimos, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué esto del Zerbuna no lo ampliamos en vez de estarnos reuniéndonos aquí? Y entonces se nos ocurrió la idea de hacer la asociación de antiguos colegiales del Colegio Mayor Zerbuna. Ahora no me acuerdo pero José Luis Amanes, que fue una pieza clave, el hombre que aguantó aquí casi hasta que murió, estuvo yendo aquí al Zerbuna. Alberto Arzuaga, hubiera sido un magnífico catedrático. Felipe Castejón, Auría, en fin. Bueno, y entonces... Pedro Losada. ¿Eh? Pedro Losada. Bueno, ahí estuvimos, ya te digo, pues vamos a hacer una asociación. No teníamos antecedentes porque no había, en la época franquista no te dejaban hacer absolutamente nada. No podías hacer ni asociaciones, ni instituciones, ni fundaciones. Estaba totalmente prohibido aquello. Pero lo cierto es que la asociación del Zerbuna, de antiguos colegiales, nadie nos puso ningún problema. Fundamos la asociación. Creo recordar que el director entonces era Celso. Creo que fue Celso Gutiérrez Losa, me parece. Y claro, fue la primera visita pues los ex-Zerbunos, al Zerbuno. El Celso encantado, hombre, esta idea fenomenal. Qué buena la idea, el fundar la asociación, claro, pero si cómo no está esto, pero cómo lo tenemos. Bueno, y con tanta ilusión el amigo Celso, que hicimos una serie de comidas ahí en el colegio, nos fuimos organizando, y a un buen día teníamos ya unos estatutos redactados, y dijimos, bueno, pues tal. Y hicimos el acta fundacional de la fundación. Parece recordar que fue el año 69, 1969. Y bueno, pues ya tenemos la asociación, éramos 6 u 8, y ahora hay que poner esto en marcha. Y claro, pues poner en marcha eso no tuvo nada de fácil. Nos ayudó mucho Celso, nos prestó los despachos del colegio, todo, las secretarias, todo eso lo teníamos allí. Y entonces nos fuimos comunicando, cogimos listas, y nos empezaron a contestar. Y bueno, pues que se apuntó muchísima gente. Hicimos la primera
la primera comilona y a recordar que vino bastante gente, recuerdo. Mi nombre es Fernando López Ramón y fui director del Cerbuna del 95 al 98. Soy catedrático de Derecho Administrativo, primero saqué la cátedra hace años en la Universidad de Barcelona y desde el 89, creo yo, lo digo muy rápido, estoy en Zaragoza, que era mi universidad de origen. Mi nombre es José Luis Múzquiz Moracho. Fui nombrado director del Colegio Mayor Pedro Cerbuna en el año 2000 y he permanecido como director hasta el año 2018, que ha coincidido con mi jubilación y por supuesto pues he terminado mi etapa de director. Yo estudié veterinaria, por cierto, en una época que éramos muy pocos estudiantes de veterinaria, porque ahora en la envidia en mi curso éramos 35. Entonces estudié veterinaria. Cuando terminé la carrera, mi jefe, el que luego fue mi jefe, me dijo si me quería quedar a trabajar con él. Comenzamos a trabajar, yo terminé en el año 73 y bueno, pues ahí he permanecido hasta ahora. José Luis Calvo Palacios. Vine al Colegio Mayor Cerbuna después de haber estado estudiando un año residiendo en Zaragoza en una residencia de militares, porque ya había hecho la mili y era alférez y me salía mucho más barato, hasta que mi catedrático, el que luego ha sido el director de mi tesis, me dijo que para mi formación era mucho mejor que me viniera a Cerbuna. El mejor consejo que me han dado en la vida. Me vine a Cerbuna, estuve tercero, cuarto y quinto de carrera en Cerbuna y después estuve año y medio de subdirector de Cerbuna hasta que me marché el 19 de diciembre del año 71 para casarme con una señora que también pues había venido a Cerbuna y es madrina de Cerbuna. Bueno, soy Juan Antonio Bolea Foradada, nacido en Ayerbe el año 1930. Estudié el bachiller en Huesca, en el Colegio de San Viator, desde el 40 hasta el 47. Mi nombre es Miguel Ángel Álvarez Gonzalo, soy de León y vine a estudiar matemáticas a Zaragoza. María del Mar Martínez Marqués. Estuve del 90 al 93, estuve 3 años. Estudié Derecho, pero procedía de otro colegio, del María Reina. Yo me incorporé, creo que el 3er año de que fuera mixto. Y estábamos muy poquitas, además. La proporción era abrumadora de hombres, ¿no? Y la verdad es que tengo muy grato recuerdo, nos trataron muy bien, nos llevaban en palmitas, nos cedían el paso hasta cuando ibas con la bandeja en el desayuno, en la comida. Y ejerzo la abogacía desde hace casi ya 25 años. Juan Luis Cano Fernández, he sido catedrático de proyectos en esta universidad. Anteriormente, yo procedo de la industria, había estado trabajando 15 años en la industria, me hice funcionario y aparezco en Zaragoza. Aparezco en Zaragoza con 39 años y con 3 hijos, mis hijos en Madrid y mi familia en Madrid. Y entonces me acoge el Cerbuna, me indican, entonces me dan el buen consejo de dirigirme al Cerbuna. Bueno, yo soy Santos González Jiménez, soy catedrático de álgebra en la Universidad de Oviedo y estuve aquí entre el año 69 y realmente salí de aquí el año 83 cuando me casé aquí en el Colegio Mayor, en la Capilla, y por lo tanto estuve de graduado y el resto del tiempo de posgraduado viviendo en el colegio, y salí porque me casé y porque mi mujer ya no quería vivir aquí, sino hubiera seguido viviendo aquí, ¿no? Bueno, me llamo María Brea, soy de Logroño, entré en el colegio en el año 2015 y he estudiado Derecho, he pasado todo el grado de Derecho aquí viviendo en el Colegio Mayor Pedro Cerbuna. Soy Ángel Puello Campos,
Estuve entre 1998 y finales de 1999, un año muy intenso. Soy profesor de Geografía Humana. Enrique García, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. Entré en el Colegio Mayor en el año 2018, septiembre del 2018, y de lo cual hace poco más de 2 años. Sandra Vázquez, doctora en Ciencias de la Educación, y llegué aquí al Colegio Mayor más o menos hace un año, a finales de marzo. Bien. Mi nombre es Esteban Varela Mateos, fui profesor de la Universidad de Zaragoza, de la Facultad de Derecho, del Departamento de Derecho Romano, y aquí estuve pues desde, creo recordar, desde el año 82 hasta el año 89 aproximadamente. El primer año estuve como residente, como tantos otros profesores, y después estuve como director del centro. Me llamo Pilar Pérez Narciso y estuve en el Zerbuna de 1994 a 1999. Estudié la carrera de Geografía e Historia con la especialidad de Arte, entonces estuve 5 años en el colegio. Javier Gascón Agud, pues desde el año que entré con la empresa que trabajaba, pues del 74, 75, por ahí andará. Alfredo Mianas Cabosa y soy de Luesia, de las 5 Villas. Yo entré como colegial en el año 90 y estuve como colegial desde el 90 hasta el 96. Y luego desde el 96 hasta el 2000 estuve como subdirector de actividades culturales. Así que bueno, estuve una década aquí en el Zerbuna. Estudié Ingeniería Industrial en el CPS, en la rama de Electricidad y Electrónica. Laura Crespo, estoy desde el 2009. Me llamo Carmen Alfranca. Yo llegué aquí al colegio pues en el año 76, con 18 añicos. Y antes de comenzar quisiera pues recordar a Pilar, a mi compañera, que tenía que estar también aquí en este momento conmigo, pero bueno, pues las circunstancias de la vida le han llevado a no estar con nosotros. Fue una persona muy dinamizadora en el colegio, estuvo de administradora pues casi toda su estancia en el colegio y bueno, y hemos compartido muchos momentos de buenos, malos, alegrías y bueno, quisiera que quedara su nombre, ¿no? Pues tenía una experiencia muy buena de colegio mayor un poco peculiar, que es el Colegio de España en Bolonia, y cuando quedó vacante en la plaza de director del Zerbuna me hizo mucha ilusión, hablé con el rector Badiola, estaba entonces, y me nombraron. Y al terminar el bachiller había una reválida, y al aprobar esa reválida en el Colegio de San Viator en Huesca, pues no sé cómo llevó una muy buena propaganda del Colegio Mayor Pedro Zerbuna, que yo no lo había oído nombrar nunca. Y entonces, pues claro, como había que venir aquí a estudiar y había que colocarse en algún sitio, pues claro, no había ni había pensiones, yo no conocíamos nada del ambiente, y claro, mis padres al verlo de que había un Colegio Mayor Zerbuna, dijeron, pues esta es la gran solución. Pues la verdad es que yo me quería ir a estudiar a Bilbao, pero mi padre resulta que fue colegial aquí un año, que estuvo solo un año y luego se piró, pero me dijo, no, tú vas a ir a Zaragoza y vas a ir a este colegio. Y vine a visitarlo y me lo enseñó Zapata y la verdad es que me encantó y ya se me pasó la idea de la cabeza de irme a Bilbao, dije me voy a Zaragoza, vengo aquí y bueno, mi madre se enamoró de Zapata y yo del colegio. Bien, en el año 2000 a mí me llama el entonces rector Juan Badiola, que éramos compañeros de curso, era un curso superior al mío, y ahí iniciamos, bueno, él me dice que él tiene interés en que yo ocupe la dirección del Zerbuna. Yo le digo que bueno, pues que me gustaría, pero que en ese momento era un momento en que yo no podía atenderlo porque yo me marchaba a Nicaragua. Yo estaba en ese tiempo montando una facultad de veterinaria en Nicaragua, concretamente en León, y le digo que ya me lo miraré en Nicaragua y ya me lo pensaré, que cuando vuelva
Y cuando volví me llamó y me dijo, ¿qué has pensado? Y dice, pues absolutamente nada, ¿no? Por supuesto. Y entonces, bueno, pues me dijo, bueno, pues mira a ver si hablamos mañana y tal. Bueno, total que empezamos a hablar y lo consulté, como es obligatorio en nuestros casos, con mi mujer y le dije, oye, me han hecho la oferta esta, digo, pero tiene un inconveniente que es que hay que vivir en el colegio. Y entonces mis hijos, en estado de guerra, dijeron que ellos no se movían de su casa, mi mujer dijo que no se movía de su casa, y yo le dije a João Badiola que tenía una revolución y entonces Badiola me dijo, oye, no te preocupes, tú sigue viviendo en tu casa. Y así empecé en el año 2000 y así acabé en el 18. Yo llegué al colegio, fue mi primer trabajo. Llegué aquí, como llegáis muchos de vosotros, con esa cara de decir, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Qué me voy a encontrar? Con nervios, con alegría, bueno, pues con un montón de cosas que me imagino que vosotros también, algo parecido a lo que sentí yo en aquel momento. La verdad es que me he encontrado muy bien en el colegio, de hecho todavía sigo aquí después de tantos años, porque no es un trabajo meramente administrativo, sino que lo bueno que tiene este trabajo es que tienes mucha relación con la gente y te puedes implicar en, bueno, pues en la vida del colegio dentro de lo que es la administración, ¿no? La verdad es que yo trabajé en el departamento con mi maestro, que era José Luis Calvo Palacios, Cervuno de Pro, y bueno, en el año 98, en un momento determinado, pues que estaba muy implicado en la asociación, me dice la posibilidad de ser director. Pues yo conocí a Pepe de la Facultad de Veterinaria y después de un montón de tiempo nos encontramos, yo ya tenía otro bar fuera y me dijo que viniera, que estaba de director en 2 residencias universitarias, que tenía los bares cerrados y que viniera a echarle un ojo. Y aunque al principio dije que no, me persiguió, consiguió convencerme, vine y cuando lo vi es que me enamoré. Le pedí tiempo para poder vender el otro y me vine. Pues por la empresa de mantenimiento y la proposición que me hizo entonces en su día el director que había y llegamos a un acuerdo y entré así al colegio. Recibí una llamada del subdirector de Raúl Zapata, que es soriano también como yo, para proponerme participar en una jornada que había sobre futuro profesional, para aportar un poco mi experiencia profesional a los alumnos de los últimos cursos de carrera. Y por supuesto le dije que sí, o sea, es que ni miré la agenda. Después de salir del Cervuna, pues continué colaborando bastante con el colegio, desde la Asociación de Antiguos Colegiales, y bueno, pues en principio como vocal, colaborando con Miguel Ángel, que era el que en aquel momento era presidente de la asociación, y llegó un momento en que, bueno, pues Miguel Ángel, que llevaba ya 15 años, de alguna forma también me pidió ayudarle en este relevo y fue cuando me propuso justamente en el año que yo mi promoción cumplía 20 años de la entrada en el Cervuna, o sea, en el año 2010, curso 2010-2011, fue cuando empecé como presidente de la asociación. Pues siempre el vínculo que he tenido con el colegio ha sido importante. Es un sitio que te engancha, que te seduce, y poder seguir viniendo al colegio era a través de la asociación. Entonces formé parte de la junta directiva y el anterior presidente le dieron un cargo en Estados Unidos y se tuvo que ir precipitadamente. Entonces, de forma interina, me nombraron a mí presidente y una vez que me ratificaron en el puesto, pues estuve 15 años. Bueno, yo vivo en Zaragoza, aunque soy de Teruel, pero vivo en Zaragoza desde hace años y entonces pues siempre intentaba venir junto con mis amigas, ¿no?, cervunas, que iban casi todas fuera, bueno, todas fuera de Zaragoza. Entonces veníamos a las asambleas, a la asamblea general, pues intentábamos venir, pues si no podía ser todos los años, pero intentábamos venir, ¿no? Y entonces en la asamblea en la que se celebraba el 20 aniversario de nuestra promoción, del 94, es decir, en 2014, pues vinimos y bueno, pues hablamos. Alfredo habló conmigo y me animó un poco a entrar en la Junta, a formar parte de la Junta, porque además, pues eso, faltaban chicas, ¿no? Faltaba un poco de representación femenina y por eso pues entré a formar parte de la Junta, desde 2014-2015. Amistad y solidaridad.
lo de la solidaridad tiene manifestaciones que a mí me impactaron mucho. Por ejemplo, sin dar nombres, teníamos un problema con un cervuno que no podía pagar, aunque no tenía beca, pero por un problema familiar no podía pagar las mensualidades. Se lo comenté al presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y faltó tiempo. ¿Cuánto dinero hace falta, Fernando? Y faltó tiempo para que lo pusieran inmediatamente. Es mi segunda casa y si tuviera que decir algo es una experiencia de vida o una experiencia para la vida. Convivencia. Intensidad, yo creo. Para mí el Cervuna fue muy intenso, sobre todo los primeros años. Bueno, me hizo hambre. Es decir, yo pasé de la ignorancia más absoluta en la que vivíamos en Huesca, en la época de la posguerra, a conocer el mundo. Yo diría que calidez. Yo me he sentido protegido aquí. No una palabra, yo diría dos. Preocupación agradable. El colegio implicaba necesariamente una preocupación, pero al mismo tiempo daba la satisfacción de ver, bueno, determinados objetivos conseguidos y ver que la gente iba saliendo, iba triunfando, lo cual, pues, enorgullecía a todos los directores. Ojo, familia. La amistad, la convivencia, la tolerancia, el respeto. Y yo más que una palabra diría dos, amistad y solidaridad, porque son los dos valores que unen la vida en un colegio mayor. Envidia de no tener 20 años. Lo comparo a veces como un pequeño pueblo. Un pequeño pueblo con todo lo que tiene un pueblo, o sea, un pueblo muy movido, porque eso sí, movido y despierto. Yo creo que aquí no se duerme, hay gente que siempre está o estudiando. Es un pueblo que tiene sus órganos de representación, sus comités, sus equipos de deporte, sus actividades, su gente, con todo lo que eso conlleva a la gente. O sea, las relaciones personales, que son las que hay en una ciudad, en un pueblo, todo tipo de personas. Y tiene también sus fiestas patronales, hay unas que no son tan patronales y que las hacemos. Y bueno, pues yo lo comparo siempre con es un pequeño pueblo y toda la vida que lleva en una de convivencia, de... Y el Cervuna es vivencial, es juventud, es pasión muchas veces desatada. Yo seguiría con la palabra pasión. Me gusta porque como decía Sandra, es que se necesita implicarse mucho a nivel personal. Pero quizás también le añadiría la palabra, no sé si fraternidad, porque al final es una gran familia con unos grandes lazos y vínculos que van a ser para toda la vida en muchas ocasiones. Compañerismo, amistad, ser cervuno, espíritu de cervuna. El mejor momento me estoy refiriendo a él como un sitio, era tu hogar, era un sitio donde te acogían, era un sitio donde cambiabas ideas, un sitio donde venías a las 10 de la noche, porque dábamos clases más de hora y luego salíamos a dar un paseo, una copa o a cenar por ahí. Era un sitio donde te sentías en una mentalidad rara, porque tenías dos casas, la de Madrid y la de aquí, pero en fin, estabas en tu casa. Al principio, para mí fue un lujo absoluto el jugar al fútbol con los chicos en ese campito de ahí. Eso yo no me lo había visto en películas, pero bueno, esto fue con 39 años que me dejaran jugar al fútbol los chavales, pues era una gozada. Me acuerdo, no como mejor momento, pero como un momento muy grato, el aula de cine con las visitas de actores de primera. Por ejemplo, al colegio vinieron Javier Bardem, Verónica Forqué, Cayetana Guillén Cuervo, me vienen ahora a la cabeza. Venían, les proyectábamos una película de ellos, luego teníamos una tertulia y finalmente nos íbamos a cenar con ellos porque Luis Alegre, que era antiguo cervuno, lo conoceréis a lo mejor que sale con frecuencia en televisión, pues Luis Alegre había negociado todo para que al colegio no le costara nada, o sea que hacíamos todo aquello absolutamente gratis para el colegio. Yo la verdad, la mejor época de mi vida que recuerdo, o sea, de aquella sencillez del ambiente en Huesca, a encontrarme aquí cenando 100 y pico colegiales, comiendo 100 y pico colegiales, pues
impresionante. O sea que lo pasábamos tan bien, que es que yo cuando teníamos ya que nos daban las vacaciones, digo, vaya, estaba deseando que empezara el curso. Porque es que tampoco es que estudiásemos a lo loco, ¿eh? O sea, aprendí a estudiar, también muy importante, aprendí a estudiar. Esta mañana lo pensaba, momentos buenos muchísimos. El primero que me ha venido a la cabeza, yo creo que es el primer momento divertido que recuerdo, que fue la tarde en la que íbamos a inaugurar el bar ya reformado, arreglado, montado y todo, que estábamos con las ventanas tapadas como las tengo ahora, y de repente oí a eso de las 6 de la tarde, íbamos a inaugurar a las 7, y a las 6 de la tarde noto que tocan la puerta, corro la cortina del ventanuco y veo 10 cabezas, así, en la ventana, abro la puerta y me dice, somos la tercera, ¿podemos ayudaros? Y ya se metieron, la primera tercera que yo conocí, se metieron aquí, nos ayudaron a quitar las pegatinas todavía de las sillas, a montar todo y ya no se fueron. Pues un mejor momento que siempre recuerdo es cuando le fui a felicitar a un colegial que había sacado 2 matrículas y cuando le fui a dar la mano me dijo, hombre, no, esto lo que se merece es un abrazo. Fue ganar el trofeo rector femenino, porque además fue el primer año, la primera vez en la historia que el Cervuna ganaba el trofeo rector femenino. Claro, el Cervuna llevaba siendo mixto pues desde finales de los 80 y nunca antes lo había ganado. Recordaré siempre el momento de entrar después de ganar el último partido, que no me acuerdo de qué disciplina deportiva fue, entrar en el comedor a cenar, vestidas con, no sé, íbamos con la equipación del Cervuna, y entrar en el comedor y todo el comedor aplaudiendo, bueno, fue un subidón que yo creo que nos acompañó el resto del año. O sea, entrar de novatas y ganar el trofeo rector, no solo las novatas, que como digo había veteranas en los equipos, ¿no? Pero eso fue tremendo. Pues realmente no soy de tener cosas favoritas, entonces voy a caer en la ambigüedad de decir que realmente una vez estás fuera echas de menos todos los momentos. Obviamente las fiestas, las pistas son maravillosas. Cuando entras a solecito o está lloviendo o cualquier cosa, las pistas son maravillosas. Después de comer y quedarte hablando en un cuarto hasta que ya dices, venga, tenemos que hacer algo con nuestra vida. El decir, hoy no quiero seguir mi rutina, está el Cervuchef, pues que venga, que me subo y me tomo unos pinchos. No sabría qué decir. La rutina, el día a día, es que todo era maravilloso. Había mucha más relación, antes que ahora. Tú eras una persona más del colegio como ellos. No eras el Javier Gascón conserje o Javier Gascón mantenimiento, claro, sino que eras Javier. Y Javier, nos íbamos por ahí de juerga. Javier se iba de juerga con ellos. Pero no una, muchas veces. Que fue cuando me nombraron colegial de honor. Después de estos 4 años de subdirector, pues en este mismo escenario, pues la dirección que en aquel momento estaba en el Cervuna, pues tuvo a bien nombrarme colegial de honor. Y la verdad es que para mí, pues bueno, se agradece mucho cuando ya has salido del colegio, ver que todavía te recuerdan, que todavía te lo agradecen, pues la verdad que fue un momento muy emotivo. El mejor era el día a día, la verdad, no recuerdo un momento así puntual. Las fiestas, todo el respeto que había, los estudios, se respetaban las horas de estudio, los partidos de fútbol, el Barça-Madrid, se ponían los himnos, cada uno, el día a día. No he tenido ningún momento malo, porque yo diría que todos mis momentos aquí han sido buenos. El día que me casé es un gran momento, porque yo me casé haciendo del colegio una fiesta colegial, como las fiestas que hacíamos, pues di cabida y participación en mi boda a todos los colegiales. Entonces fue una auténtica fiesta colegial que compartí con todos los colegiales del Cervuna. Y aquí también, como había capilla, entonces bauticé a mi hijo, que también son mis 2 grandes momentos por lo afectivo. El resto de la vida es que estuvo plagada de momentos buenos. Lo mejor ha sido el conocer a la gente. O sea, yo me he dado cuenta que a veces si no tratas con las personas o no trabajas con ellas, no sabes cómo son. Entonces aquí he descubierto
pues personas muy majas, o sea, tanto directores, personal, los adjuntos, que a veces pasan los estudiantes, dices, bueno, pues un estudiante más, pero cuando realmente trabajas con ellos te das cuenta que hay gente que es muy, muy válida, o sea, que siempre estamos hablando de la juventud, que no, aquí en los años que yo llevo, podría comparar que los de los años 75 a los de ahora, pues son muy parecidos. Hay gente que colabora, gente que no hace nada, gente que solamente estudia, pero que realmente hay gente muy válida. Entonces yo creo que es lo importante de conocer, ¿no? Ya no solamente del trabajo administrativo, que yo siempre digo que no me gusta ser generadora de documentos, que es lo que tenemos que hacer, porque la administración es eso, pero lo bonito que tiene este colegio es que tienes mucho trato con la gente. Pues mira, conocer mejor a las personas y... Pero me aportó mucho. El colegio me aportó mucho. Me aportó una manera de enfrentarme, me aportó también aprender a ser más flexible, porque a lo mejor también yo era muy cuadriculado y tenía una visión pues de que las cosas había que hacer, y cuando veo que hay que hacerlas, pues yo soy muy cabezón, muy aragonés, y hay que seguir adelante. Pues mucha experiencia y madurez. Yo entré aquí con 18 años, siempre he sido, bueno, pues entré muy pardilla, 18 años de ahora no es lo mismo que los 18 años de entonces, y esto, bueno, pues me ha ayudado mucho a madurar. A vosotros maduráis en 4 años, bueno, no, realmente hay algunos que a lo mejor salís de aquí y no maduráis tampoco, o no maduran. Yo creo que ha sido una etapa que ha marcado nuestras vidas, o sea, nuestra vida no podría entenderse sin los años que pasamos aquí en el Zerbuna, y yo creo que seguiría sin entenderse en nuestra vida presente, o sea, nuestras relaciones, nuestras amistades, todo lo que somos ahora, en parte se lo debemos al tiempo que estuvimos aquí en el colegio. Muchas amistades, sobre todo, muchas amistades, buena relación. He ido a bodas de colegiales o excolegiales, incluso bautizos. ¿Y qué me sigue aportando? Porque todavía me sigue aportando cosas, y además no solamente es que me haya aportado pues todos esos valores a los que he hecho referencia antes, sino que yo también entiendo que yo debo aportar algo al colegio, precisamente por eso. Sí, pero realmente puede ser que sea lo mejor que me ha pasado en la vida, porque me parece que es un conducto perfecto para conocerte a ti mismo, saber qué es lo que quieres, saber qué es lo que te gusta, conocer a un montón de gente, saber discernir lo que te hace bien, lo que te hace mal, y al final pues te conoces mucho a ti, mucho el mundo, mucho a los demás, y me parece una herramienta preciosa. A veces, bueno, creo que se ha convertido en una extensión de mi casa muchas veces. Esa perspectiva de otros muchos puntos de vista que el resto de colegiales tiene, y que no deja de ser algo que tienes que plantear, decir, ¿y si me plantearé yo la vida también de esa otra forma? O si las cosas no son tan simples como las veo, tienen toda esa complejidad que te pueden aportar otras personas. Eso realmente enriquece, a veces mucho más que lo que estudias en la facultad. Y esa vivencia, ese aprendizaje real de la vida es lo que el Zerbuna te da. Yo creo que si no hubiera entrado en el Colegio Mayor Zerbuna, yo no hubiera hecho la carrera que he hecho. Por supuesto. Realmente la pregunta es que no lo he vivido, o sea, no he dejado de estar nunca en el colegio. Soy un poco el Peter Pan del Zerbuna, que no he llegado nunca a salir de aquí. Yo tengo la teoría del donus, que es que todos los zerbunos o la mayor parte de los zerbunos que nos quedamos a vivir en Zaragoza, acabamos viviendo un poco alrededor del Zerbuna, y tenemos el Zerbuna en el centro y acabamos viviendo un poquito cerca, por si acaso algún día hay que volver, por si acaso nos encontramos aquí, por volver de vez en cuando a ver a alguno de los viejos conocidos. Me marché llorando, literalmente llorando, porque no me quería ir, y eso me emociona, porque el colegio marca, y marca mucho, 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 a pesar de que dure un año, ¿no? Con tristeza, ¿vale? Triste por una parte, y por otra parte, pues bueno, es una etapa de tu vida laboral que ha terminado. Bueno, profesionalmente yo estaba aquí, yo venía de la Universidad Autónoma de Madrid, tuve la posibilidad de recobrar la cátedra de Madrid, volví un poco aquí porque de allí tenía mi familia, o estuvo, aunque estuve en el tiempo, pero allí tenía mi casa,
tenía, bueno, la única posibilidad que tenía de volver a Madrid era entonces, y me fui con dolor, con cariño, pero bueno, esto es la vida. Y debo decir ahora que si a mí me hubiesen permitido, yo me jubilo del colegio a los 90, pero como me dijeron que la jubilación era el punto que marcaba el final, ahí es donde lo dejé. Pues eso, yo he sido feliz, para que lo voy a negar. Y si habléis con mi mujer os dirá que mucho más feliz, porque yo creo que le daba envidia, ¿no?, que fuese tan feliz aquí del colegio. Pero realmente ha sido como creo que nadie lo ha disfrutado, una cosa así. Me queréis hurgar en la herida, me echaron, a mí me echó la edad. Entonces, bueno, es una cosa que lo digo, a mí me hubiese gustado, lo he dicho siempre, el continuar, pero cuando cumples 70 años pierdes la capacidad de firmar, etcétera, 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 con lo cual ya no puedes ser director del colegio. Es algo tan sencillo como eso. Bueno, dejar el colegio mayor, digamos, fue fruto de que al casarme mi mujer, que ella, digamos, vivió el colegio mayor también, porque, bueno, pues hicieron bastantes cosas, pero ella decía que mejor la vida viviendo en casa. Y entonces, pues cogimos un piso aquí al lado para ir desligándonos poco a poco del Zerbuna. Pero por mí hubiera seguido estando aquí, ¿no? O sea, que es que el Zerbuna tiene un imán de atracción. Cuando yo termino la carrera, mi hermana Carmen estaba todavía estudiando aquí en el colegio, entonces no perdí ese vínculo y venía pues con mucha frecuencia. Cuando ya termina mi hermana la carrera, entonces ya sí, ahí pierdo totalmente la vinculación con el colegio, porque además eso, te ves metido ya en la carrera profesional y eso te quita muchísimo tiempo, ¿no? Ya abandonar el Zerbuna con mucho sentimiento, con mucha amistad, y habíamos ya cambiado al colegio nuevo. Ya al meterme en política, no sé si fue antes o tal, ya dejé la presidencia de la Asociación de Colegialas del Zerbuna y bueno, entré en política con tan buen ambiente que naturalmente Unión de Centro Democrático pues fuimos de paso el partido más votado y a partir de entonces ya mi vida ya cambió por completo. Estuve en política, fui diputado y senador, fui el primer presidente de la Diputación General de Aragón antes de que se aprobase la Constitución, que la gente empezó a olvidarlo. Fuimos los primeros en tener, como Tarradellas, el tener una Diputación General de Aragón y un Gobierno de Aragón, y sin embargo el Estatuto tardó 4 o 5 años y aprobada la Constitución, en aprobarse el Estatuto fuimos de los últimos de toda España, habiendo sido los primeros en tener un gobierno propio. Hay un punto cuando eres estudiante que quieres terminar ya porque notas que la formación va tocando a su fin, que quieres poner en marcha la siguiente etapa de tu vida y te quieres ir y no quieres dejar el colegio, ¿no? Entonces esa es una sensación ambivalente que te deja, pues eso, sensaciones extrañas. Dejar el colegio fue algo que da mucha pena. No obstante, también es verdad que vas pasando aquí año tras año por una serie de etapas que ya te preparan para decir, ya está, ya he hecho aquí todo lo que tenía que hacer. La razón es mayor, esto no puede seguir así, tenemos que sentar la cabeza, entonces no podemos seguir, estoy yendo y viniendo, pues se acabó, punto, ya. Una experiencia de vida y una experiencia para la vida. Una frase de despedida. Bueno, pues ya que estamos en un lugar tan de cine, como dirían algunos, que la fuerza os acompañe, en mi caso yo diría que el espíritu Zerbuna os acompañe, que ahí donde vayáis os encontréis siempre y os vais a encontrar con mucha gente del Zerbuna, os vais a encontrar siempre, o sea, siempre vais a tener la posibilidad de tirar de aquellas viejas amistades, de volver a encontraros con aquellas personas que tanto aportaron en vuestra vida, y la verdad es que yo personalmente pues siempre llevaré el espíritu del Zerbuna conmigo, siempre llevaré el Zerbuna en el corazón, y yo espero que a todos vosotros también el Zerbuna y estas vivencias tan intensas que hemos vivido en el colegio os acompañen siempre y no las olvidéis nunca.
de la abundancia del corazón habla Cervuna? Yo diría que hay vida más allá del Cervuna, pero cuidado que se está bien en el Cervuna, ¿no? Que las cosas sigan con este espíritu que yo observo en el Colegio Mayor, que no cambien las cosas para mal, porque es un momento muy complicado y en donde hay mucho interés, y en cambio en el Cervuna el interés es la amistad. Y por lo tanto yo solo pediría que la amistad y la solidaridad que une a los concervunos y a las cervunas siga existiendo, porque en ese papel está el éxito de la vida en la universidad. Otra cosa daría el traste con algo que es irrepetible para la formación de un universitario. Por último, me gustaría dar las gracias a las personas que han estado en el colegio antes de que yo estuviera, de forma que han conformado todas esas tradiciones que yo he podido disfrutar. También a la gente con la que he convivido, que me han aportado todas sus rarezas y todas sus normalidades. Y también dar las gracias a las personas que siguen en el colegio y que vendrán, porque esa es mi excusa perfecta para poder volver a disfrutar lo mismo. Satisfactoriamente para mí me voy pues como muy orgulloso de la labor que ha realizado aquí, ¿eh? Y no sé, y que la gente siga disfrutando de lo que es el Cervuna, ¿no? Hasta la próxima. Vale. Pues mira, me vas a permitir parafrasear a Antonio Machado y diría que a mí el Cervuna sin duda me ha llegado al alma, o acaso estaba en el fondo de ella. Yo creo que no hay una despedida, hay un hasta luego. Queríamos tanto al Cervuna que teníamos, cuando íbamos a jugar en cualquier tema deportivo, de baloncesto, de fútbol, etc., teníamos una canción que si hoy la cogiera el Zaragoza la hacía suya. Y era que contra cualquier equipo que jugáramos la podíamos adaptar. Por ejemplo, cuando fuimos a Francia, el equipo se llamaba Bourbaki. Bueno, pues aplicando nuestra canción es la siguiente. Anda y dile al Bourbaki que se prepare, que al equipo el Cervuna no hay quien le gane, no hay quien le gane, mi chica, no hay quien le gane, y anda y dile al Bourbaki que se prepare. Pero esto se lo hacíamos con todos, o sea que cuando íbamos a jugar por ejemplo, pues con Helios, por ejemplo, anda y dile al Helios que se prepare. Íbamos a Huesca, anda y dile al Huesca. Esta canción, pero yo no sé, porque algunas veces lo he pensado, digo, si la cantara el Zaragoza y ahora puede decir, anda y que al Real Zaragoza no hay quien le gane. Bueno, pues esa canción la cantábamos todo el Cervuna, cantábamos esa canción. Con lo cual yo creo que con esta anécdota simpática está dicho todo. El Cervuna para mí, ya te digo, al Cervuna se lo debo todo. Mis estudios, mi carrera, todo. Yo creo que si no venimos aquí al Cervuna, yo no sé que hubiera sido una vida totalmente anodina, vamos, esa es la verdad. Y afortunadamente es que la España de entonces no tenía ninguna posibilidad y el Cervuna abrió una ventana de luz. No, por Dios. No, para nada. No, por nada. Bueno, no, de hecho aquí vine y aquí me he quedado. No, para nada. No. Y volvería a repetir. No, porque, bueno, yo creo que el haber estado aquí es reconfortante. Por nada del mundo. No, me quedaría aquí siempre. Ha sido una experiencia muy bonita.